pues vayan a jugar un papel importante en estas próximas elecciones, con quienes ambos sé que además son excelentes conversadores. He podido disfrutar con ambos conversaciones muy interesantes por fuera de cámaras, por fuera de grabadoras y demás. Y vamos a ver si es que esa conversación también se da con el electorado peruano en los próximos meses. Vamos a comenzar ahora con el exministro de Defensa de Cultura, Jorge Nieto, a quien saludamos ya esta noche. ¿Cómo está usted, Jorge? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches. Gracias por la invitación. Ahí lo recibo con Arequipa para que comencemos bien entonces esta conversación. Lo primero es preguntarle, por suerte, por lo que hemos seguido pues en Arequipa, el tema del coronavirus ha ido, ¿no?, en una curva descendente, afortunadamente. ¿Cómo observa la evolución de la pandemia para empezar? Bueno, efectivamente, como dices, Enrique, hay una curva descendente en las cifras de mortalidad y también de contagios. Pero eso no nos debe hacer bajar la guardia. Al contrario, aprendamos de lo que está pasando en otras latitudes que han tomado confianza una vez que las cifras parecían declinar y hoy están enfrentando un rebote, en algunos casos bastante grave. De modo que tenemos que mantener las precauciones, mantener la distancia social, el uso de las mascarillas, en fin, la exigencia de protocolos que nos permitan controlar y seguir controlando la pandemia hasta abatirla. Usted ha mencionado a mi tierra, a mi ciudad natal. Creo que un aprendizaje también de la pandemia es que tenemos que elegir mejores gobiernos regionales. A veces, en discursos radicales, extremistas, lo que viene es con la incompetencia y la insensibilidad. Definitivamente. Y el radicalismo, como querramos llamarlo, autoritarismo, populismo en todas sus vertientes, antisistemismo, ¿no? Se supone que sería pues una amenaza, sobre todo en circunstancias como estas, donde para el electorado o parte del electorado se convierte pues en terreno fértil para este tipo de ideas. ¿Cómo combatirlo desde, por supuesto, el espacio democrático? Bueno, yo creo que aquí hay un tema que es fundamental, que es que el mejor combate al extremismo, al radicalismo, es el combate al mercantilismo, porque hemos llegado a esta situación en el país porque tenemos un Estado que muchas veces está capturado por la corrupción y por tanto la autoridad no responde al interés público, sino responde a distintos tipos de intereses privados. Entonces, la principal manera de combatir el extremismo, el radicalismo, eso que se llama el populismo, es combatir el mercantilismo. Si no ponemos las cosas parejas para todos, si no hacemos cambios sustantivos en la situación que permitan que en el mercado y en la competencia participen la mayoría en condiciones de igualdad, entonces vamos a seguir teniendo este sentimiento de desgano, de enojo, de rencor, que finalmente deriva en posiciones como esa. Por tanto, lo que tenemos que hacer es poner la cancha pareja para todos. Y eso supone que hay que hacer cambios fuertes, aunque cambios hechos con inteligencia. Se confunde efectivamente la defensa o mejor dicho, el accionar del mercantilismo, como usted lo acaba de recordar, con el libre mercado, ¿no? Eso también es un problema a la hora de la traducción política, porque en estos momentos no se sabe bien si el electorado va a estar, por ejemplo, a favor del desarrollo del mercado o de la economía social de mercado, como la define la Constitución del Perú, o se va a ir hacia el otro lado. Eso también hay un problema en la traducción. Bueno, la gente no es tonta, la gente sabe muy bien lo que quiere. No quiere Venezuela, quiere un país que prospere. Por tanto, la gente sabe que lo que tiene que hacer es preservar lo que se hizo bien, pero cambiar el abuso, cambiar la componenda, cambiar esta resolución de los problemas nacionales entre pequeños grupos, entre clubes, el de la construcción, pero tantos otros clubes que existen en el manejo de la economía nacional y que no nos hacen bien porque limitan el mercado, limitan la competencia y terminan haciendo quedar mal a la inversión privada porque finalmente no son inversión privada, es la captura del presupuesto de todos en favor de grupos muy puntuales. Por tanto, yo creo que la población peruana quiere que se despliegue el mercado, pero en donde puedan participar todos en comunidad. Quiere competencia, pero que tengamos efectivamente esa posibilidad de competir y que no haya grupos que finalmente terminan copando mercados y abusando del mercado, colocando precios que están muy por encima de lo que deben costar las cosas a nivel internacional y que generan un gran descontento. Vuelvo a decirle,
la manera de combatir el extremismo, populismo, radicalismo, es combatir el mercantilismo. Eso es fundamental. Interesante variable. Todos los que hemos estado cerca del debate, sabemos que el partido de Buen Gobierno que usted lidera, pues ha usted intentado, ¿no?, inscribir a este partido. Claramente las circunstancias se han presentado muy cuesta arriba y ahora queda pues una realidad, que es que el 30 de septiembre, si usted quiere participar como precandidato en alguna instancia, tiene que estar inscrito en algún partido. El señor Aureo Segarra, de Todos por Perú, señaló, bueno, de Todos por Perú, una facción se supone, porque el partido parece pues, que tiene problemas ahí con su dirigencia, pero él ha señalado que en los últimos días, entre otros personajes, conversaron con usted, con miras pues para su inscripción. ¿Esto está definido? Primero, quisiera referirme al tema inicial que usted ha planteado en su intervención. Efectivamente, el Partido del Buen Gobierno hizo el esfuerzo por constituirse como partido legalmente establecido. Hicimos un gran esfuerzo en todo el país para constituir el partido. El partido hoy día ya existe. De hecho, vengo a esta conversación después de tener una reunión con 100 dirigentes nacionales de todo el país a través de estos medios de comunicación que son tan eficientes para poder realizar estas coordinaciones, en las cuales hemos constatado que no estamos en condiciones de presentar nuestro expediente ante el Jurado Nacional de Elecciones en el plazo que el Congreso impuso de manera arbitraria y sin compensar los 120 días de paralización de la vida pública. De modo que no vamos a poder llegar al plazo del 30 de septiembre y eso es pues una noticia que no nos gusta, pero que hay que reconocerla como tal. Como lo dije en reiteradas oportunidades, nosotros hemos tomado la tarea más difícil, que es la de construir instituciones. No queremos un taxi para llegar a Palacio de Gobierno, queremos construir instituciones y construir un partido político. Esa tarea más difícil la estamos haciendo y el Partido del Buen Gobierno, que ya existe, se registrará en el curso del segundo semestre de este año, porque no se agota ni en las elecciones del 2021 ni en una sola candidatura. Tenemos tarea por delante, hay que construir partidos verdaderamente existentes y ese es nuestro trabajo. En relación a las declaraciones del señor Aureo Segarra, yo debo decir que no hablo con él hace más de un año, pero sí se acercó a uno de mis colaboradores e hizo llegar una propuesta de una candidatura mía a través de su partido, si es que la otra parte del partido se avenía. Como lo he dicho también a la otra parte del partido, yo no estaba buscando un lugar para mí como candidato, porque yo estoy en el esfuerzo de construir un partido, por tanto, cualquier arreglo se trataba de una alianza de partidos que tuvieran coincidencias programáticas y que tuvieran posibilidades de hacer cosas juntos. De modo que como la otra parte está más bien esperando el resultado del Jurado Nacional de Elecciones, que debe fallar el diferendo que tienen entre ellos para resolver su situación interna, entonces la conversación acabó y yo agradezco y aprovecho la circunstancia para agradecerle a Aureo Segarra haber pensado en mí como una posibilidad y al mismo tiempo para señalar que finalmente yo no soy un candidato suelto buscando un cuerpo como lo grafica hoy día en su caricatura Carlín tan agudo, tan ingenioso, sino que soy el líder, la persona que encabeza la construcción de un partido político, porque el país lo que necesita son instituciones que vertebren políticamente el país. ¿Eso quiere decir que no va a colaborar para estas elecciones con ninguna de las posibilidades que están inscritas? Bueno, de las que están inscritas, no. Eso sin duda. O sea, no tenemos en este momento eso en el horizonte, no estamos construyendo una alianza en ese sentido. Hemos conversado con muchos partidos durante todo este tiempo porque se requiere conversar entre los políticos para saber qué están pensando. Lo que viene en el país es muy complicado. El próximo gobierno, quien quiera que tenga que asumirlo, tiene que ser un gobierno de emergencia nacional y de unidad nacional. Tener el sentido de urgencia de lo que se necesita como planes de acción inmediatos que permitan dominar en definitiva la pandemia, pero al mismo tiempo generar las ofertas de empleo que la población necesita para poder llevar a su casa pan. Por tanto, tiene que haber una urgencia muy clara y al mismo tiempo tiene que ser un gobierno de unidad nacional. Yo estoy convencido que el Perú puede ser en los próximos 20 años un país desarrollado, pero para hacerlo necesita lograr que todas sus capacidades, que tampoco abundan, lo estamos viendo hoy día en lo que comienza a configurarse como escena electoral, tiene que unir esas capacidades en un gobierno que convoque, que concerte, que logre que todas sus capacidades sean puestas al servicio del país. Si lo hacemos, tendremos un destino
claro, que es el de ser un país desarrollado con igualdad de oportunidades para todos. Si no, podremos tener una situación muy, muy complicada. Antes de irnos a la pausa, entonces, permítame insistir para que le quede claro a los televidentes. El Partido del Buen Gobierno, que como hacemos todavía no tiene inscripción, ¿podría aliarse con alguna otra organización para las elecciones del próximo año? Se lo digo en la línea de lo que el Partido Morado ha hecho con Fuerza Ciudadana. Para participar en el próximo proceso electoral con alguna de las organizaciones que ya tienen registro, no. Ok. Bueno, vamos a ir a una pausa entonces y regresamos con Jorge Nieto. Precisamente usted nos acaba de hacer un rápido diagnóstico de lo que estamos enfrentando y las posibilidades del país. ¿Cuáles son las grandes amenazas en la elección del 2022? Volvemos después de la pausa. Jorge Nieto, líder del Partido del Buen Gobierno, nos acaba de confirmar antes de la pausa que su agrupación, que todavía no cuenta con inscripción, no va a aliarse con ninguna otra que sí la tenga para las elecciones del 21 y que él mismo no está pensando entonces en ser candidato. Apuesta por el desarrollo de este partido para los próximos años y es, por supuesto, la construcción de una organización seria es la tarea que en este caso pues el Perú debería agradecer. Estamos viendo atomización, estamos viendo, usted se refería a los partidos taxi. Bueno, en estos días Juan de la Puente señalaba que ya no era la antipolítica, sino la contrapolítica, esta suerte de feria, ¿no?, desembosada con respecto a ver qué ocurre. Si a esto le sumamos la amenaza del radicalismo, como lo querramos llamar, con la que comenzábamos esta conversación, y ya este estado de esclerosis en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo que tenemos en los últimos años y que, bueno, realmente no salimos de esto. ¿Cuál es el pronóstico? ¿Qué tipo de elección vamos a enfrentar el próximo año? ¿Qué es lo que nos estamos jugando? Y en todo caso, ¿cómo salir de estas evidentes nubes negras pues, que están en el horizonte institucional peruano, Jorge? Bueno, Enrique, alguien tiene que hacer la tarea difícil. Alguien tiene que hacerse cargo de vertebrar políticamente al país. El día de ayer tuve una reunión con un conjunto de jóvenes de todo el país discutiendo la visión del futuro para el país, lo que quieren, lo que necesitan, cuáles son sus apetencias en su futuro, en el horizonte que se les abre por delante. Creo que este trabajo con los jóvenes es fundamental porque necesitamos construir liderazgos. El Perú tiene un déficit de liderazgo, lo estamos viendo ahora, tiene un déficit de liderazgo político. Hay, por supuesto, gente muy capaz y muy competente que tiene habilidades en muchas ramas del saber y del conocimiento, pero lo que necesitamos es reconocer que el liderazgo político tiene características que son las que el país necesita hoy día para enfrentar estas circunstancias. ¿Qué riesgos se enfrentan? La pandemia nos ha desnudado, lo han dicho reiteradas veces muchas personas. ¿Y qué ha mostrado? Ha mostrado un país con profundas desigualdades, por un lado, y un país con un Estado muy pobre, con muchas dificultades para hacerse cargo de su tarea como Estado. Frente a esa situación, yo veo dos lecturas, en mi opinión, equivocadas. Hay la lectura de los que dicen, aquí no ha pasado nada, sí hay detalles por resolver, pero tenemos que seguir haciendo como hacíamos ayer. Pero como hacíamos ayer, nos ha llevado a esta situación que la pandemia nos ha mostrado con crudeza. Ese inmovilismo le hace daño al país y abre el espacio para el desarrollo de posiciones extremistas. ¿Por qué? Porque esa forma de ver las cosas contemporiza con el mercantilismo y con la manera en la cual la corrupción se ha entronizado en nuestro Estado. Eso tiene que ser combatido y ese es el combate principal que hay que dar. Pero la segunda lectura de la situación es aquella que piensa que tenemos que producir un retroceso a miradas estatistas en la solución de los problemas nacionales. O sea, nos ofrecen como salida Venezuela o el Perú de 1985 a 1987. Bueno, eso tampoco es solución. Hay que construir una salida que preserve aquello que hemos hecho bien, pero que produzca cambios.
que genere una defensa, un impulso del mercado y de la competencia, pero con todos en ella, participando en igualdad de condiciones, de modo que el progreso sea para todos. Eso supone cambios sustantivos, sin ninguna duda, y eso es lo que hay que enfrentar. En un contexto de polarización, por un lado, pero por otro lado, de disgregación de las opciones políticas, se va a requerir mucha habilidad política, una mirada estatal de la política que nos permita componer una fuerza nacional, que nos permita componer un gobierno y una visión, y que con esa visión, con ese gobierno, con esa fuerza, podamos atravesar ese periodo corto, probablemente, que nos va a ser muy difícil atravesar. Por eso yo creo que lo que necesitamos en este momento es tener al mando en el gobierno que surge, que emerge de 2021, una mirada política, una mirada de Estado que nos permita marcar el rumbo y resolver los temas que no van a ser fáciles de resolver. Muy bien. Muchas gracias, Jorge Nieto, por esta conversación. Vamos a continuar con el programa. Nos vamos, si no nos movemos. Yo les hablaba pues de una noche arequipeña por todo lo alto, y vamos a recibir ahora al economista, por supuesto, Hernando de Soto, quien sí ha hecho explícitas sus intenciones dice controlar, tomar el control, estar al frente de un partido pues como es el de Avanza País. Todavía no es precandidato en toda la línea, pero ya sabemos para dónde va el tema. Debo confesarlo, Hernando, un gusto conversar con usted después de un tiempo que sí me tomó por sorpresa. Yo pensé que los rumores iban a quedarse en eso. Yo lo felicitaba hace algunos días por WhatsApp por su iniciativa televisiva y pensábamos que en realidad era una campaña para levantar el nuevo programa de televisión, pero no, ya está usted trepado en este caballo bravo. ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique. Qué gusto de que me haya invitado. Encantado con este diálogo. ¿Cómo se decidió? Bueno, la verdad es que nosotros tenemos mis equipos y yo, usted sabe que tenemos un instituto de investigación y que yo ayudo a armar proyectos generalmente de cambios estructurales en otros estados, en otros países del mundo, con jefes de Estado, y fuimos a medida que se iba desarrollando la situación peruana y la crisis, la reconocimos desde antes. Yo preví, a veces con suerte, por supuesto, pero desgraciadamente resultó ser cierto, ya en diciembre del año pasado, de que por lo menos iba a caer el Perú en 10% su PBI, y cayó inclusive más. Entonces, a medida que yo veía qué recursos teníamos, cómo conceptualizamos, creíamos que realmente teníamos una solución. Conversé con varias personas que tenían que ver con las tareas políticas del país y fuimos viendo que en el fondo teníamos algo que aportar, distinto que ellos, y después de un rato ya resultó que sería verdaderamente irresponsable y egoísta no participar en la contienda, por lo menos para elevar el nivel del debate, pero convencidos de que si somos favorecidos por el voto del pueblo, la vamos a hacer relativamente bien comparado a las otras opciones que por el momento se ven. Ya la contienda nos dirá si mi percepción es correcta o no. Usted ha señalado en un medio, me parece que en RPP, que su diagnóstico es algo diferente. Se refería al diagnóstico que tiene que ver con la posibilidad de formar alianzas. Su predecesor en esta entrevista, Jorge Nieto, acaba de advertir de los peligros de la atomización en una situación como la actual. ¿Por qué finalmente apostar en este caso por un partido como Avanza País? Es decir, usted lo ha explicado con mucha claridad, que el objetivo es estar al frente del partido, entre comillas, controlar este partido. ¿Por qué ello en lugar, por ejemplo, de una eventual alianza? Bueno, porque en primer lugar hay que constituir, si uno tiene una propuesta, en mi caso yo tengo una propuesta, junto con mis colegas y mis compañeros, hay que tener un vehículo donde se consolide esa propuesta. Una vez que esa propuesta está consolidada, ya se puede hablar de alianzas si fuera necesario. Pero por el momento yo lo que veo es esencialmente la necesidad
aunque le puedan parecer palabras vacías, de una alianza con las organizaciones que hoy día no participan en el gobierno, pero que son efectivas, que son las que hoy día predominan en el país, que van desde las organizaciones de la sociedad civil, tanto el sector formal o informal, para verdaderamente establecer el vínculo que nos falta. El vínculo que nos falta no es uno entre un partido político y el otro. Todos se conocen, se pueden pelear entre ellos, lo que usted quiera, pero se conocen, saben lo que son, y en esta atomización que nadie en particular creó, pero que es una realidad, lo que falta es más bien un contacto con la población. Eso se lo va a decir cualquiera. Si uno cree que el anterior Congreso representaba al país, es un absurdo, porque no lo representa, y es una razón por la cual es su popularidad tan baja. Y si uno ve este Congreso actual, también tiene ese problema de que no parece representar al país. Los peruanos por lo menos no lo sienten así. Entonces, lo que yo quise enfatizar es que esa relación de arriba con abajo, de abajo con arriba, es mucho más importante que la relación horizontal entre un partido político y el otro. Todos en términos de partidos políticos, como dijo Jorge Nieto anteriormente, son actos fallidos. Es decir, no importa cuánto negocian entre ellos, cuánto se pelean entre ellos, el problema no son la relación entre ellos, el problema es la relación con el pueblo peruano, que no está representado, y por eso es que tenemos un Estado fallido, y eso es lo que hay que recoger. Ese Estado fallido, ¿cómo se compone? Si usted tiene ya que comenzar a ensayar con nosotros lo que serían eslogans políticos, ¿no? Por supuesto, su carrera internacional se construyó en buena medida con ideas que usted tiene que ver con suyas de la formalización, ¿no? El potencial de riqueza que hay, ¿no? En la propiedad no reconocida. Más recientemente hemos tenido la oportunidad de hablar también en extenso sobre su propuesta con la minería, pero en las últimas declaraciones usted ha hablado también mucho de la necesidad de una reforma del Estado. Si tiene que englobar una propuesta ya política para una carrera presidencial por parte de Hernando de Soto, ¿cuál sería esta? El primer problema es que no importa quién llegue al poder, la manera como el Estado peruano está estructurada hace imposible gobernar al país. Hace imposible porque los sistemas para escuchar lo que a la gente le duele, lo que ellos saben en su realidad diaria que les impide salir adelante, no están en su sitio. Nosotros cuando lleguen las elecciones en abril o las que seguirán en junio o mayo, serán, digamos, 8 horas durante el día y después otras 8 horas, y esa es la última vez que vamos a escuchar al pueblo peruano. Después de eso, ya los representados o los representantes del pueblo van a decidir entre ellos sin ningún mecanismo para retroalimentarse de qué es lo que anda mal. Eso es un absurdo. Y entonces la primera cosa que nosotros haríamos es proponer de cómo el Estado tiene que cambiarse para estar continuamente controlado y sujeto a la voluntad popular, o la necesidad de tener información que permite adivinar, que permite cerciorarse cuál es el contrato social, porque la realidad que existe a nivel del suelo en el Perú es una realidad que puede resolverse tranquilamente. Somos un país que tiene una cantidad de recursos inmensos, agua dulce como prácticamente no tiene ningún otro país, y no los puede poner en valor porque la gente que sabe ponerlo en valor, los empresarios formales o informales, no tienen los mecanismos para hacerlo, y el Estado no tiene cómo saber cuáles son esos mecanismos. Lo que vamos a crear es un Estado eficiente, y vamos a tener ese plan listo antes de que vengan las elecciones. Y vamos a encontrar la manera de articularlo, la manera de hacerlo realidad, y solamente con eso, un gobierno en contacto con su pueblo se va a poder construir soluciones que no son tan difíciles. Los recursos están ahí, el talento está ahí, pero en lugar de encontrar la manera de unir voluntades, tenemos un Estado
que ha creado un sector informal que está continuamente en guerra con un sector formal, en lugar de esos dos brazos que son indispensables para poner en valor los recursos del país, sencillamente los mecanismos para que ellos coordinen, para que el mercado funcione, no está ahí. Vamos a hacer que eso sea posible. Suena súper sugerente, pero le voy a pedir después de la pausa que nos mencione cuáles podrían ser algunos de esos ejemplos de coordinación, porque, repito, es muy interesante, pero me encantaría que lográramos aterrizar ese punto. Volvemos después de la pausa con Hernando de Soto. Hernando de Soto, antes de la pausa usted ha tocado dos puntos que me parecen sumamente interesantes, sobre todo para poder concretarlos. Uno es, se consulta a la ciudadanía solamente en momento de elecciones. De ahí no se le pregunta más. ¿Cuáles serían los mecanismos para consultarle más regularmente? ¿A qué se refiere usted? Y segundo, ¿dónde estarían esos puntos de encuentro entre esa rama formal e informal que, como usted señala, efectivamente viven en permanente conflicto o en permanente oposición? Cuéntenos, por favor. Por supuesto. La primera cosa es que la Constitución de 1993, entre otras cosas, pues nosotros la pusimos ahí, tiene varios instrumentos mediante los cuales el pueblo puede hacer conocer al Estado dónde le ajuste el zapato. Si usted va a cualquier parte del Perú, ve minería, ve molienteros, ve transportistas, ve industriales, ve agricultores, todo el mundo le puede decir a nivel de su realidad qué es lo que le falta, puede estar equivocados o no, pero de todas maneras saben mucho más que cualquier persona aislado en el Palacio de Gobierno qué es lo que ocurre, dónde están los problemas. La idea es cómo crear un mecanismo que continuamente alimente con este conocimiento al Estado y le permita crear normas que en ese momento autoricen a la gente de organizarse entre sí mismos y realizar empresa. Eso entonces significa, uno, referéndums, que no es una cosa que se tiene una vez al año, se puede tener una cosa así literalmente todas las semanas. Hay mecanismos también de participación, hay mecanismos de interacción, muchos de los cuales en todos los países desarrollados son más bien informales, es decir, no están necesariamente en la ley, es la capacidad del Estado de decidir que si se van a recibir a nivel regional o no se van a recibir a nivel regional. Tiene que haber también mecanismos entre los cuales las fuerzas del Estado no están dispersas. Hoy día, Enrique, estamos aproximadamente con 18 ministerios, en el cual uno no está conectado con el otro. Y el resultado es que no se saben cómo tomar decisiones. Te voy a dar un ejemplo de lo que yo quiero decir. Por ejemplo, cuando se trató en los años 90 de agarrar un Estado que en ese momento era fallido, tenía una pésima compañía de teléfonos, tú recordarás que era la compañía peruana de teléfonos, que tenía un valor de 56 millones de dólares en el mercado y que a ti te costaba un teléfono $5,000, así era. Hoy día tú tienes un chip de Intel que te puede bastar pues, para hacer comunicaciones 12 soles. Entonces, ¿cómo haces para pasar de un teléfono de $5,000 que no te ayuda a intercomunicarte con nadie con el cual tú quieres hacer un contrato, sobre el cual tú quieres hacer una averiguación de mercado? Como si el teléfono nomás te cuesta $5,000, es prohibitivo. Entonces se trató de salir y privatizar la compañía, venderla a gente que entendía qué es lo que ocurría. Y no se logró nada, porque las normas, las leyes estaban hechas de tal forma desastrosa y divorciadas de la realidad internacional. Era muy fácil, había que copiar lo que habían hecho los países desarrollados, que lo que se trató de hacer entonces es regresar, adecuar la norma a prácticas funcionales inspiradas sobre cuestiones de éxito. Se salió a vender la compañía que nadie quería comprar, $56 millones, y se la vendió a Telefónica por $2,000 millones, es decir, 20 veces más. En otras palabras, una compañía peruana de teléfonos con las ventanas rotas, con edificios que no funcionaban, con puertas que no se cerraban, con alambres que no estaban conectados, el solo hecho de cambiar
relación legal entre los usuarios del teléfono y los inversionistas de afuera le subió el precio por 20 veces. Entonces tenemos un país que sabemos que en litio, en agua, en cobre, en metales raros, en oro, que ahora está subiendo hasta por los cielos, ya están las estructuras ahí, ya están los mineros, ya están los obreros que son necesarios para salirlo, pero no tienen los documentos y los papeles con los cuales salir hacia afuera. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Es darse cuenta dónde están las trabas. Tú quieres sacar una mina de oro actualmente en el Perú, son 208 trámites si eres formal, y si eres informal son 1.200. Nosotros, y cuando tuvimos la oportunidad de formalizar, y con esto termino, en el Perú, al principio de los años 90 al 92, lo único que hicimos es utilizar lo que era entonces la Defensoría del Pueblo para que nos indique dónde estaban las trabas, las desarmamos, y para 1992 legalizamos, formalizamos 340.000 empresas informales. Ergo, es una cosa que sabemos hacer, sabemos cómo se hace, y sin necesidad de armar un nuevo parlamento, armamos oficinas en el centro cívico, escuchamos a los líderes informales y teníamos 340.000 nuevas empresas, y la demanda interna hizo que el Perú se fuera para arriba. No es nada complicado, a condición que uno tenga fe en el pueblo y que los políticos presionados por la prensa como tú se aseguren que los partidos políticos escuchen en lugar de sencillamente mirarse el ombligo o estar en líos entre ellos. Así de sencillo. ¿Y qué papel juega el Congreso ahí? Porque suena fantástico lo que usted me postula, pero ¿qué papel juega esa relación entre Ejecutivo y Legislativo, que ya vemos cómo ha funcionado o disfuncionado en los últimos años? Claro, lo que nosotros también propusimos en ese momento era, y desgraciadamente no se hizo, es que el Congreso está con el deber de legislar. Eso es el objetivo hace 300 años desde Montesquieu. Es un organismo cuyo objetivo es legislar. Para legislar necesita, en primer lugar, no que sus miembros sean brillantes, sino que sepan comunicarse con la gente. Para eso lo que se requería era, obviamente, tener listas parlamentarias que respondan a las preferencias del pueblo y no los líderes de un partido político. Desgraciadamente las cosas no han cambiado y tenemos que utilizar los sistemas que existen hasta actualmente. Pero lo que vamos a proponer para que esto no vuelva a ocurrir es una manera que de aquí en adelante las listas parlamentarias respondan verdaderamente a quien es popular y tiene que rendir cuentas cada 2 años. Si eso fuera necesario, y cada semana visitar a su pueblo para enterarse de lo que pasa. No importa que no sea un PhD, un doctorado, no importa que no tenga un gran conocimiento, lo importante es que esté en contacto. Eso es todo lo que se le pide al político. A cambio de eso se le da un presupuesto bien importante con todos los doctorados, PhDs, ingenierías que se quiere para que ellos hagan las propuestas. En los Estados Unidos, por ejemplo, el Congreso norteamericano está lleno de gente carismática que viaja continuamente a su provincia y ve a sus electores cada semana, como lo hacen con los shingikais y los kouchukais los japoneses, como lo hacen los ingleses con los surgeries, como lo hacen los suizos con los Vernem Lasum. Es un contacto permanente. Pero aparte de eso, en el Congreso norteamericano hay 15.000 profesionales que son ellos los que redactan estas leyes. ¿Qué ocurre en el Perú? Es totalmente disfuncional. De cada 100 normas que salen en el Perú que guían cómo tu compañía de televisión va o no a tomar decisiones, o como yo como privado vamos a poder ser empresa, de todas esas 100 solamente 2 parten del Congreso. Eso es un país disfuncional. Quiere decir que que el Ejecutivo no solamente es ejecutivo, sino también es legislativo. Eso hay que cambiarlo. Las leyes tienen que salir de sus representantes. Para eso se requiere reestructurar el sistema de elecciones, y vamos a venir con propuestas muy concretas para hacerlo, y además con la posibilidad de hacerlo, sencillamente porque la crisis en la cual estamos actualmente va a presionar a los políticos a hacer lo que es necesario para mantenerse en contacto con su pueblo. Sus críticos le van a decir que usted es de derecha. Usted va a responder, por supuesto, que su preocupación por el informal, profesional, toda la vida, habla por sí mismo. Sus críticos les van a recordar su relación con los Fujimori.
padre e hija. ¿Dónde se ubica en el espectro ideológico, político, si se quiere, Hernando de Soto hoy en día? Con respecto a lo que vivimos en el Perú, además, ¿no? Claro, por supuesto. Mira, Enrique, en lo que se refiere a mi posición, hay unas cosas de las cuales yo soy definitivamente un liberal. Hay otras cosas de las cuales soy un socialista, porque evidentemente yo pienso en el pueblo aplastado que necesita ser representado de una forma que los más débiles puedan surgir adelante. Y soy también un conservador en el sentido que hay cosas que me parecen que están bien hechas, la familia peruana, la amistad, los círculos de intereses e informales que ya existen. En otras palabras, no soy muy distinto que un europeo o, si tú quieres, de un japonés que acepta que necesita salud pública, que necesita un Estado fuerte, pero por otro lado, que cree que el Estado, en lo que se refiere a competir, no puede hacerlo salvo que tome la posibilidad de actuar como una corporación, como una empresa privada. Lo tienes el caso concreto los chinos. Los chinos, o inclusive esos barcos que están ahora frente a nuestras costas, sí. Costas, no son barcos que son apropiados por el Estado, sino por compañías privadas de los cuales el Estado es el mayor accionista. Entonces, en ese sentido, yo podría decir, pues yo soy un liberal, qué sé yo soy un liberal, socialista, conservador, como lo son hoy día el presidente Biden, el que va posiblemente a ser el presidente de los Estados Unidos, o como Donald Trump. Soy un poquito de las tres cosas. Bien. En lo que se refiere a izquierda o derecha, en lo que se refiere a la relación con los Fujimori, yo te voy a decir que ocurre la cosa siguiente. Si tú agarras que sean los Fujimori, tú vas a ver que hay un Fujimori 1 y un Fujimori 2. Había un Fujimori fantástico, los primeros 2 o 3 años venció la guerrilla, curó la inflación con nuestra ayuda, pero él tomó la responsabilidad política de hacerlo, y hay un Fujimori ya más envuelto con figuras corrompidas como la de Montesinos, de Vladimiro Montesinos. Entonces, ahí yo estuve en la primera parte y eso es lógico. Si tú tratas de ver gobiernos apristas, hay Alan 1 y Alan 2. A mí me gustó mucho más Alan 2 que me gustó Alan 1. Entonces, si yo te hablo de un pintura de Picasso, tú vas a ver que hay una época azul y hay una época rosada. Entonces no se puede decir, pues tú eres fujimorista, no eres fujimorista. Yo veo muy bien las cosas que hizo Fujimori en buenas épocas y muy mal las que hizo. Además, inclusive he traído aquí artículos, pero para qué te los voy a enseñar, que cuando cuando se cayó Fujimori y el comercio hace una secuencia cronológica de quién denunció la primera corrupción en los tiempos de Fujimori, fui yo. En otras palabras, hay cosas que yo apruebo y hay cosas que desapruebo. Entonces, que encasillarme en el sentido de que yo soy fujimorista cuando en mi vida he pisado un partido de Fujimori, en mi vida he recibido un ingreso de Fujimori, en mi vida he sido parte del partido de Fujimori, pero he estado ahí en las buenas épocas, significa de que algo positivo tuve que hacer, y en lo que se refiere a derecha o izquierda, yo voy a hacer lo que funcione. ¿Qué es lo que funciona? Que en la mayor parte del Perú, que es el Perú de abajo, se permita que surja, y por otro lado desencadenar al Perú formal para que pueda crear empresa. Termino solamente con esto en 10 segundos, Enrique. Sí, por favor. En cualquier país del mundo que es más o menos civilizado, el sector privado provee aproximadamente 3 de cada 4 puestos. En el Perú, el sector formal provee 1 de cada 4 puestos. Eso te indica o que son pésimos o que están encadenados. Yo los voy a desencadenar porque yo creo lo segundo. Y en lo que se refiere al sector informal, no tiene la posibilidad de hacer un contrato de inversión porque, en primer lugar, ni está siquiera en el campo del derecho. ¿Y cómo puedes tú tener un derecho? ¿Y cómo puedes tú combinar factores de producción para producir si es que no tienes identidad? Y lo que ocurre con los informales, como lo acaba de probar el gobierno, es que no tiene identidad, no sabe ni cómo hacerle llegar las bonificaciones del Estado. Gracias, Hernando. Gracias, Hernando de Soto, por acompañarnos esta noche. Volamos con el tiempo, como siempre volamos, siempre con Hernando de Soto. Regresamos después de la pausa.